Cuando yo conversaba con esta persona me daba cuenta de una cosa, y es que muchos de sus temores, de su ansiedad, no tienen que ver con las circunstancias que están viviendo, aunque de alguna manera tienen que ver con el entorno en que están, pero sobre todo es un estado mental, y en realidad es algo que está lastimando la autoestima de las personas, les está creando inseguridades, les crean temores, porque simplemente es algo que va más allá. La decisión que toma otra persona, tú no la puedes controlar. El hecho de que una persona esté actuando de determinada manera y te genere estrés, no puedes controlar a esa persona. Hoy quiero tratar contigo un tema que sé que es de mucha importancia para el momento que estamos viviendo en la actualidad. Hoy mucha gente sufre de ansiedad, sufre de estrés, tiene muchos temores y eso está afectando la calidad de su vida, la paz interior. Así que prepárate porque vamos a tener un tiempo especial. Vamos a hablar de ansiedad y de estrés. Según la Organización Mundial de la Salud, uno de los mayores problemas para las personas actualmente es la ansiedad, el estrés, los temores que están afectando emocionalmente a la vida de las personas. Y la realidad es que personas entre los 25 y los 45 años viven estados de ansiedad. Solamente en Colombia, un 40% de la población vive bajo esa presión, bajo esas tensiones que están afectando sus vidas. Y en realidad es algo que está lastimando la autoestima de las personas, les está creando inseguridades, les crean temores. Si tú has vivido una situación como esta, seguramente te vas a identificar con lo que vamos a hablar hoy, porque es importante que entendamos que para esto hay una respuesta, hay una solución, y es una solución que viene desde la misma palabra de Dios. Tuve la oportunidad de conversar con una persona que vino a hablar conmigo, a comentarme de la lucha que vive constantemente con el pánico, con la ansiedad, con el temor. Él me decía, es algo incontrolable, es algo que yo no puedo manejar. Cuando esto me sucede, mis manos sudan, estoy temblando y aunque trato de controlarlo, es algo que va más allá de mis fuerzas. Cuando yo conversaba con esta persona me daba cuenta de una cosa, y es que muchos de sus temores, de su ansiedad, no tienen que ver con las circunstancias que están viviendo, aunque de alguna manera tienen que ver con el entorno en que están, pero sobre todo es un estado mental, donde las personas en su imaginación, en lo que están proyectando hacia el futuro, es negativo. Las personas cuando comienzan a ver su entorno negativo, el futuro negativo, las situaciones que viven desde la perspectiva de que todo va a salir mal, su corazón se llena de ansiedad, se llena de angustia. Por lo tanto, mucho del temor, mucho de la ansiedad es puramente mental, donde las personas en su imaginación, en lugar de ver la realidad de lo que está pasando, ver el futuro de una manera positiva, lo ven de manera negativa. Y eso afecta su estado emocional y por ende, más allá del aspecto emocional, también tiene que ver con la parte física. Hoy personas tienen úlceras, tienen cantidad de enfermedades fruto de la ansiedad. Y yo estoy seguro que Dios no quiere eso para ti. Dios quiere una vida en la cual tú puedas experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es increíble, pero algunos estudiosos de la Biblia sostienen que en la Biblia aparece 365 veces la expresión no temas. Lo cual significa que Dios cada día nos está diciendo a nosotros que no permitamos el temor, es decir, debemos vivir cada día con la convicción en nuestro corazón que Dios cuida de nosotros, que Él nos protege y que el temor no es algo que debemos permitir en nuestro corazón ni en nuestra mente. Por lo tanto, nosotros debemos irnos aferrando a la idea de que Dios controla todas las cosas. Nosotros hay cosas que están bajo nuestro control, las podemos manejar, decidir sobre ellas, pero creo que lo que genera ansiedad, temor en las personas, el estrés, son aquellas cosas que las personas no controlan, porque simplemente es algo que va más allá. La decisión que toma otra persona, tú no la puedes controlar. El hecho de que una persona esté actuando de determinada manera y te genere estrés, no puedes controlar a esa persona, pero sí puedes controlar lo que tú haces. Dentro de las cosas que la Biblia nos instruye que nosotros debemos hacer cuando vivamos la ansiedad, la presión, la primera es: por nada estéis afanosos. ¿Eso qué significa? Que nosotros por ninguna razón, por ninguna circunstancia debemos permitir la ansiedad, el temor, sino simplemente debemos aprender a llevar las cargas a Dios. Dice, echando toda carga sobre Dios porque Él cuida de nosotros. Por lo tanto, cuando en las circunstancias en las cuales no puedes tener el control, porque depende de otra persona, la circunstancia va más allá de lo que tú puedes manejar, lo que tienes que hacer es volverte a Dios y echar sobre Él la carga, confiando plenamente en esa bondad de Dios. Dios es bueno
y Él va a cuidar de ti. Y creo que cuando nos enfocamos no en lo que yo puedo hacer para solucionar el problema, sino en lo que Dios puede hacer, eso comienza a marcar la diferencia. El Señor Jesús, hablando justamente de la problemática de las personas con respecto de qué voy a vivir, dónde voy a conseguir mi sostén, la provisión financiera, el Señor Jesús decía, el Señor cuide los pajarillos, ¿cuánto más no va a cuidar de ti? Por lo tanto, el mensaje que el Señor nos da es, si Él cuida de las aves, que hoy están, no están, o cuida de la hierba del campo, que hoy crece, pero mañana está marchita, ¿cuánto más de nosotros? Y el Señor dice, no dudemos de esa bondad, de esa misericordia de Dios. Acudamos a Él, acerquémonos a Él y digámosle, Señor, tengo estos temores, tengo estas luchas, tengo estas dudas en mi corazón. ¿Qué hago, Señor? Y en la medida en que nosotros vamos hablando con Dios, vamos entregándole nuestra carga, confiando, declarando, tú eres poderoso, tú me puedes ayudar, tú me puedes dar la victoria, algo ocurre en nuestro interior. Y lo que ocurre es que ya no estamos enfocados en el problema, no estamos pensando de manera negativa, ahora estamos viendo a Dios, mirando sus promesas, mirando lo que Él puede hacer por nosotros, sobre todo mirando el poder que Él tiene, porque para Él todo es posible. Por lo tanto, cuando nos enfocamos no en el problema, sino en Dios, entonces eso marca una gran diferencia. Cada persona que vive la ansiedad es porque está mirando el futuro de manera negativa, está mirando las circunstancias como un gran gigante que no puede controlar. Pero cuando miramos a Dios, vemos que Dios está por encima de la tormenta, por encima de la circunstancia difícil. Él tiene el control y eso va a comenzar a generar en nuestro espíritu, en nuestro interior, la paz que necesitamos para afrontar ese reto y ese desafío. Ahí es donde comienza a surgir la sabiduría que encuentra soluciones para las situaciones por las cuales estamos atravesando. La paz que derrota la ansiedad, que derrota el temor, no viene porque tú controles las situaciones de tu vida, viene porque confíes en Dios. Ahí está la clave. Cuando nosotros logramos ver a un Dios que todo lo puede y confiamos en Él, pues simplemente las circunstancias comienzan a cambiar y es donde marcamos la diferencia. Yo vi una época en mi vida en la cual me llené de muchas cosas. Yo tenía una idea del éxito. Para mí, ¿cuál era el éxito? El éxito era tener cantidades de reuniones, estar con un teléfono contestando una llamada mientras en otro teléfono estaba esperando la otra llamada, personas tal vez haciéndome fila para querer conversar conmigo. Para mí eso era éxito. Pero cuando viví ese momento en que tenía una agenda extremadamente ocupada, corría de un lado para otro, tenía que atender a una cantidad de personas, yo vivía en ansiedad, vivía en temor, vivía preocupado porque el día no me iba a alcanzar, de no poder cumplir, muchas veces con el temor de no poder agradar a todo el mundo. Y recuerdo que una mañana me levanté y me puse a orar y le dije, Señor, yo no puedo seguir así, esto no va a funcionar de esa manera. Y el Señor habló a mi corazón y me empezó a mostrar que en realidad yo estaba tratando de controlar las cosas, tratando de agradar a todo el mundo y que por esa causa no tenía la paz que realmente Dios quiere para mi vida. Y el Señor lo que me enseñó fue, esto no se trata de ti, se trata de realmente hacer lo que Dios quiere, solamente eso. Y cuando tú decides, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, voy a cumplir tu propósito, ya tú entregas la carga, ya no estás luchando, abres tu mano y recibes lo que puedes manejar, desechas lo que no, y no andas con el temor de que te vas a perder de algo o que te va a faltar algo, sino que al contrario, confías plenamente que lo que viene a tu vida es lo que Dios trae, lo que se va de tu vida, pues Dios se lo lleva y es con un propósito específico. Por lo tanto, debemos aprender a descansar en Dios y descansando en Él vamos a lograr que nuestro interior tenga armonía, tenga paz, nuestra mente tendrá claridad, podremos tomar decisiones sabias y eso no solamente me va a bendecir a mí, va a bendecirte a ti y a los que te rodean y eso va a marcar una gran diferencia. ¿Qué tienes que hacer? Yo simplemente te digo, lo primero es, comienza a hablar con Dios. Dios es un ser real, es una persona, Él escucha, Él habla y cuando Él nos ofrece a nosotros una amistad, es porque quiere tener una comunión con nosotros. ¿Y esa comunión en qué consiste? En que abramos nuestro corazón, le podamos compartir cuáles son nuestras luchas, nuestros temores, nuestras ansiedades. Es como hablar con un amigo. Para mí momentos de más tranquilidad y más paz es cuando yo puedo llevar mis cargas al Señor, mis preocupaciones y sentir que Él tiene promesas donde me dice, yo tengo el cuidado de ti. Como le decía antes, si Él cuida de los pajarillos, ¿cuánto más no va a cuidar de ti? Yo tuve momentos en mi vida en que tenía muchos temores, mucha ansiedad. Y cada mañana me levantaba con mi primer pensamiento era, ¿qué voy a hacer hoy? Tengo situaciones difíciles. Pero siempre buscaba como ese canto de los pájaros
Porque cuando yo iba a cantar un pájaro, yo siempre pensaba, si ese pajarito está cantando, es porque está descansando, confiando que hoy el día le va a salir bien. Y sé que le va a salir bien, ¿por qué? Porque dice la Biblia que Dios cuida a los pajarillos. ¿Cuánto más no va a cuidar de mí? Por lo tanto, fui cambiando mis pensamientos de ansiedad por esos de Dios cuida de mí, Dios está conmigo, Él va a estar a mi lado, Él me va a ayudar. Y eso hace que nosotros tengamos una tranquilidad y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿de dónde sacas la idea de que Dios cuida de ti, que te protege, que te va a guardar, que Él va a llevar tu carga? De la Biblia, de la palabra de Dios. Por lo tanto, es importante que tú aprendas a diario a leer la palabra. El Señor dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Es decir, cuando nosotros aprendemos a leer las Escrituras y a meditar en ellas y a mantener nuestra mente ocupada en lo que dice Dios, en lo que Él promete, eso trae paz a nuestro corazón. No tendrás la forma de pensar en dos cosas a la vez, porque la Biblia enseña de que nuestra mente no puede ocuparse de dos cosas, sino de una sola. Y cuando tú estás pensando en Dios, en sus promesas, en que Él cuida de ti, pues no tienes la forma de que pienses de que la situación es difícil o complicada, porque no puedes pensar en dos cosas a la vez. Y por lo tanto, meditar en la palabra, orar la palabra, es importante para que halles la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y por último, apóyate en la comunidad, especialmente en la iglesia. Cuando nosotros aprendemos a juntarnos con otras personas, a compartir con ellos, a hablar de nuestras luchas, a mí en muchos momentos de mi vida me ayudó poder encontrar un grupo de personas y decirles, por favor, oren por mí, por esta situación. Estoy pasando por esto. Una verdadera iglesia brinda ese apoyo. Una verdadera iglesia brinda ese soporte, esa palabra de aliento. Es bueno pertenecer a un grupo, estar involucrado en alguna actividad dentro de la iglesia, asistir a cada reunión y involucrarnos en ese ambiente en el cual nosotros podemos recibir palabras de aliento, ver cómo otras personas están superando sus crisis, sus luchas, apoyarnos los unos a los otros, darnos el ánimo, porque la palabra nos enseña que debemos alentarnos los unos a los otros. Estoy seguro que en la oración, en la palabra y el pertenecer a una comunidad que te anime y que te levante, vas a lograr superar el temor, la ansiedad y la depresión que hoy afectan a tantas personas. Si hoy tú sientes que esto que te he compartido ha llegado a tu corazón, que te identificas con una situación, es porque simplemente estás viviendo uno de los males que más aqueja a la humanidad actualmente, que es la ansiedad, el estrés, la depresión. Y simplemente te digo, no estás solo en esa lucha. Hay alguien que está a tu lado, se llama Dios, Dios en su misericordia, ese Padre Celestial que cuida de nosotros, que promete, que anhela acercarse a nosotros y ayudarnos en estos retos y desafíos. Por lo tanto, si te das la oportunidad de acercarte a Dios, de ir y abrir tu corazón, mostrarle cuál es tu carga, tu lucha, tu dificultad, te aferras a esas promesas que existen en las Escrituras, donde Él te dice que no te dejará, no te desamparará, irás encontrando esa respuesta. Y hay una comunidad, la comunidad que queremos formar con Vive con Sabiduría, para que de esa manera recibas ese aliento, recibas ese apoyo. Estamos aquí para ayudarnos mutuamente. Por lo tanto, si esto llegó a tu corazón y te ha servido, ponlo en práctica. Pero adicional a esto, compártelo con otras personas que también lo están necesitando. Promuévelo a través de tus redes sociales, porque muchas personas están viviendo estas luchas, estos conflictos, y este puede ser un mensaje que puede dar la respuesta a muchas personas que lo necesitan. Conviértete en un multiplicador de cosas buenas. Y yo sé que de esa manera formaremos una comunidad que hará la diferencia. Dios les bendiga, Dios les guarde.